Arrancamos. Vamos. Iver de grabaciones en primera persona más escalofriantes. Ay. Estos son algunos de los clips en primera persona más perturbadores y estremecedores jamás captados en cámara. He buscado personalmente entre innumerables videos para traerte solo los momentos más intensos y sin filtros. Algunos son tan extremos que han sido eliminados de internet, por lo que, como siempre, se recomienda discreción al espectador. Nivel 1. Hombre descubre una GoPro perdida. Eso nunca termina bien, amigo. En julio de 2019, el youtuber Rich Aloha estaba buceando en el Parque Estatal Foster Falls, Tennessee, cuando hizo un descubrimiento impactante. Había estado buscando tesoros, pero lo único que encontró fue una cámara GoPro, enterrada en el lodo en el fondo de un lago cerca de una cascada. Resultó que la GoPro pertenecía a Richard Ragland, un joven de 22 años que había fallecido trágicamente en el mismo lugar 2 años antes, en 2017. Pasaba el día con amigos nadando cerca de la cascada cuando se sumergió y nunca volvió a salir, pocos días antes de cumplir 23 años. Lo que hizo que este hallazgo fuera tan increíble fue que la tarjeta SD dentro de la cámara seguía intacta y funcionando, a pesar de haber estado sumergida durante 2 años. Al revisarla, Rich descubrió que el metraje capturaba los últimos momentos de Ragland, mostrando al joven sonriendo, nadando y disfrutando con sus amigos. En ese momento, Rich no tenía idea de quién era el hombre en el video. Sin embargo, pronto recordó que los guardaparques le habían contado sobre la muerte de Ragland. Era muy probable que esta fuera su cámara perdida. Decidido a hacer lo correcto, Aloha pasó horas investigando en internet para encontrar la manera de contactar a la familia de Ragland. Finalmente logró comunicarse con sus padres, Robin y Gary McCrear, quienes quedaron conmocionados por la noticia. Anteriormente, los guardaparques les habían enviado una memoria USB con algunas de las últimas imágenes de su hijo, pero aparentemente fue robada en el camino, lo que les impidió obtener un cierre sobre su muerte. Aloha finalmente se reunió con los McCrear para devolverles la GoPro y su contenido, en un momento cargado de emoción. La familia agradeció la oportunidad de ver a su hijo viviendo la vida al máximo, en sus últimas horas. Robin McCrear expresó su gratitud por los esfuerzos de Aloha, diciendo que su persistencia en contactarlos significa el mundo para nosotros. Aloha, quien considera sus aventuras de buceo una forma de ministerio, sintió que este hallazgo fue una guía divina. Describió la experiencia como indescriptible y afirmó que no cree haber hecho nunca un descubrimiento más significativo. Exploración del Bohemian Grove. El youtuber Dancer One llevó a cabo una arriesgada investigación sobre el enigmático Bohemian Grove. Ay, yo no iría ahí, amigo. Ahí violan. Ahí violan. Un campamento privado de 2.700 acres en Monterrío, California, propiedad del exclusivo Bohemian Club. Bueno, al menos eso es lo que sabemos con certeza. Durante años, el Bohemian Grove ha sido el centro de numerosas teorías de conspiración debido a su naturaleza extremadamente reservada y a su La verdadera élite, cabrón. membresía compuesta por la élite. Muy pocas personas pueden unirse, y aquellas que lo logran rara vez hablan sobre lo que ocurre dentro. Ese hermetismo ha dado lugar a innumerables afirmaciones sobre rituales satánicos y acusaciones de abuso, que han rodeado al club desde sus inicios. Pero Dancer One quería saber la verdad. ¿Por qué me sale anuncio? Ah, porque tengo la cuenta secundaria. Vamos con la principal. Cruzó cuidadosamente el río Russian y entró a la propiedad sin ser detectado. Tras abrirse paso entre árboles densos y un terreno empinado e irregular, finalmente llegó al corazón del campamento, donde se encontró con algo mucho más perturbador de lo que esperaba. Frente a él se alzaba la infame estatua de un búho de 12 metros de altura, el símbolo central del ritual anual del club conocido como la cremación de las preocupaciones. Ay, hijo de su puta madre, ese güey viola. Una inquietante tradición que casi nadie ha presenciado. Pero cuanto más se adentraba en el recinto, más vigilancia encontraba. Cámaras de seguridad y guardias por todas partes. Y eso era solo lo visible. Podrían haber sensores de movimiento en cualquier lugar. Y las consecuencias de irrumpir en lo que podría ser el culto más protegido del mundo podrían ser mortales. Así que decidió marcharse. Sin embargo, la investigación de Dancer One no terminó ahí. Asegura haber regresado a Bohemian Grove en varias ocasiones, incluso durante el campamento anual de julio, cuando se lleva a cabo el ritual de la cremación de las preocupaciones. Afirma haber presenciado parte de la ceremonia,
describiendo la imagen de una persona envuelta en tela siendo cargada y colocada en un bote, sugiriendo algún tipo de sacrificio simbólico. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué sucede en Bohemian Grove a puertas cerradas. Y la investigación de Dancer One ¿Mr. Villa formará parte del Bohemian Grove? sugiere que, quizás, es mejor que no lo sepamos. Encuentro aterrador en el Hospital Rich Lea. En 2016, el Hospital Rich Lea en Lancaster, Inglaterra, cerró finalmente sus puertas después de décadas en funcionamiento. Durante el siglo XX, este hospital sirvió como institución psiquiátrica, brindando atención a personas con trastornos mentales y ganándose una reputación de estar embrujado. Por supuesto, esa historia escalofriante lo convirtió en un objetivo irresistible para exploradores urbanos como Exploring with Tom. Tom vio en el hospital abandonado una oportunidad demasiado tentadora como para dejarla pasar. Intrigado por los relatos de sucesos paranormales, reunió a un grupo de amigos, tomó su equipo de cámaras y se dispuso a investigar uno de los hospitales más infames de Inglaterra. Pero en cuanto el grupo puso un pie dentro del edificio, se encontraron con una atmósfera inquietante. Aunque el hospital llevaba años abandonado, extraños ruidos inexplicables resonaban por todas partes. Era como si el lugar nunca hubiera estado vacío. Hello? Can you copy me? No mames, cabrón. Los sonidos eran similares a las muchas No mames, apariciones cabrón. fantasmales que habían hecho del Hospital Rich Lea, un punto de interés para los investigadores de lo paranormal. Aún así, estaban decididos a obtener pruebas concretas de que este lugar estaba realmente embrujado. Y vaya que consiguieron lo que buscaban. Los chicos desafiaron a los espíritus, exigiendo más y más señales de su presencia. Así que siguieron adelante, adentrándose en los confusos y aterradores pasillos del hospital. Con cada paso, llamaban en busca de señales de vida. Y en respuesta, los ruidos inexplicables se hicieron cada vez más frecuentes y aterradores. Is anyone here? Can you make a bang for us? Hijo de su puta madre. Yo llego a escuchar eso, empiezan los tiros, amigo. Yo llego a estar en un hospital abandonado y empiezo a escuchar eso, arranco los tiros, amigo. I'm getting thrown. Sí, obvio que me cagué. Hello? What? Pero entonces encontraron algo que nadie esperaba. Una persona. Un hombre extraño se escondía en una de las habitaciones, como si estuviera esperando a que alguien pasara. Aterrorizados ante la posibilidad de ser atacados, Tom y su equipo salieron huyendo del hospital, tratando ¿Eres tú? desesperadamente de recordar por dónde habían entrado. Hasta el día de hoy, no tienen idea de quién era esa persona que los perseguía. Hace exploración urbana. No recuerdo si hay algún hospital o algo que esté abandonado en Montevideo, así que es muy difícil, no recuerdo. Pero una cosa es segura, jamás, jamás, jamás olvidarán lo que vieron en el Hospital Rich Lea. Nivel 2. Fábrica de electricidad Westinghouse. En el corazón de Cleveland, Ohio, se alzaba la imponente fábrica de electricidad Westinghouse, un símbolo de la grandeza industrial de Estados Unidos. Esta gigantesca instalación, que en su día producía de todo, desde carcasas metálicas hasta equipos Chavales, no van a pasar de hoy. Quedan 3 horas y no han llegado ni a las 2100. Esto se acaba hoy. de iluminación, llegó a ser una de las fábricas más grandes del país. Pero en 1979, las líneas de producción se detuvieron y las puertas cerraron para siempre, dejando tras de sí un vestigio de su antigua gloria. Chris Hill, mejor conocido como Urbex Hill, Está enorme. Anda a meterte con ese. Entra a ese, le tengo yo miedo. Yo soy el fantasma, lo veo a ese ahí con los hombros así, me parecen dos cabezas de enano, ¿sabe cómo salgo corriendo? se propuso descubrir los secretos ocultos tras los muros abandonados de la fábrica. Quería encontrar los restos de una era industrial congelada en el tiempo durante más de 4 décadas. Pero antes siquiera de entrar al edificio, recibió una señal ominosa. Disparos. Un tiroteo no muy lejos de su ubicación. Somebody's shooting. Damn. That's Cleveland.
Estados Unidos. No trate de entenderlo. Disfrutalo, amigo. Disfrutalo. Monstruo. Ponete... Esta cosa tenés que disfrutarla. Porque no la vas a ir en otro lado. Cuando ves que estás en Estados Unidos y empiezan los tiros, disfrútalo. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh shit, that sounds like a shootout. Amigo. Cielos, creo que suena como un tiroteo. Ah, no me digas. ¿Pegaron 20 tiros? Y el amigo... ¡Wow! Creo que es un tiroteo. Chicos, creo que estamos viendo un tiroteo. Sin embargo, eso no lo detuvo. Tenía que ver el interior de la fábrica. ¿What? A simple vista, el lugar no tenía nada de especial. Solo un edificio abandonado y deteriorado por los años. Pero cuando descendieron al sótano, todo se volvió mucho más real. El sitio parecía una zona de guerra, con agua goteando de los techos y escombros por todas partes. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. ¿Vos entrarías solo a un lugar así? A un lugar así. Vos entrás solo y decís, chill, brother. Pa gilear nada más, pa pasar el tiempo. ¿Vos entrás hacia un lugar solo? Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. Amigo, solo no vas ni ahí ni en pedo. Porque te puede coger o el sátiro del bosque, o un fantasma, o algún vagabundo. Ahí se quijean los quijolines. Sonidos extraños resonaban en el sótano. Urbex Hill asumió, o quiso creer, que se trataba de algún animal callejero, tal vez un perro perdido. Aunque, si realmente se encontraban con un perro en aquel laberinto subterráneo, escapar no sería nada fácil. Pero como si la situación no fuera lo suficientemente intensa, la linterna de Urbex comenzó a apagarse justo cuando los inquietantes sonidos regresaban. Un momento pésimo para perder la luz, pero la curiosidad o la temeridad los llevó a seguir avanzando. La puta madre que nos parió. Te voy a recomendar 3 cosas. Una, que dejes de inhalar tiner y cemento. Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre extraño estaba agachado en una esquina, sin camisa y mirando fijamente la pared, Estaba castigado. sin moverse. Claramente era una persona sin hogar, posiblemente bajo los efectos de alguna droga. Y de repente, todo cobró sentido. El sótano no estaba vacío. Era un refugio improvisado para personas sin hogar. Debió haber sido una sorpresa cuando una casa o una localidad abandonada está usada como refugio por los vagabundos y drogadictos. Es que yo no puedo creerlo, amigo. ¿Tú lo viste venir eso? ¿Tú eso lo viste venir? Campamento donde aquellos que no tienen otro lugar al que ir encontraban resguardo. Para Urbex Hill, eso fue suficiente. Era hora de salir de allí, si es que lograban encontrar la salida. La GoPro de un perro captura sonidos extraños en un bosque de Michigan. Un hombre y su perro estaban de excursión por el Bosque Nacional de Huron, en Pie grande. Michigan. El hombre había colocado una GoPro en su perro con la esperanza de obtener imágenes únicas y geniales desde la Va un poquito desfasado el audio, ¿no? Va un poquito desfasado, ¿no? perspectiva de su mascota. El hombre tenía un historial de búsqueda de Pie Grande, siempre soñando con capturar a la legendaria criatura en cámara. Hasta ahora, no había tenido éxito, pero nunca perdió la esperanza. Quizás hoy sería el día. Sin embargo, jamás habría imaginado que capturaría algo mucho, mucho más extraño. Mientras el perro exploraba el bosque en busca de algo interesante con qué jugar, un sonido extraño resonó entre los árboles. Un chillido extraño, inhumano y francamente Este güey viola, amigo. perturbador. No se parecía en nada a ningún sonido conocido de un animal en el mundo, sino más bien a algo demoníaco y estridente. El perro lo oyó de inmediato, y poco después, el hombre también, pero no tenía ni idea de qué criatura podría haberlo emitido. El ruido se hizo cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Cuando el perro comenzó a acercarse al origen del sonido, el hombre decidió que debían irse. Era demasiado peligroso perseguir el sonido de un animal que jamás habían escuchado antes. Cuando el video finalmente se subió,
Los seguidores del hombre identificaron el sonido como el de un silbato de la muerte azteca, un antiguo y siniestro silbato que los aztecas usaban en rituales de sacrificio. Suena como un grito aterrador, perturbador y escalofriante, exactamente igual al que el hombre y su perro escucharon. Pero, ¿fue solo una broma elaborada o algo más oscuro y misterioso? Aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza Lo iba a coger un mexicano. es si ya le diste like y te suscribiste. Si no lo has hecho, es algo muy rápido. Solo hazlo. Continuemos. El encuentro de campamento de Daniel O'Neill. En 2023, Daniel O'Neill, el creador del canal de YouTube English Woodsman, estaba grabando lo que pensó que sería un video de campamento bastante común. Se fue de campamento, Dani. Tranqui. Fue a pasar un buen tiempo a la naturaleza, con sus amigos. O solo, ¿no, Lana? O solo. ¿Qué opinas, Lana? ¿Se fue de campamento, no? Se fue. Había elegido un área con la que no estaba muy familiarizado, un lugar que nunca antes había visitado, con la esperanza de capturar un tipo de experiencia completamente diferente. Daniel seleccionó específicamente su ubicación lejos del ganado cercano, justo en el corazón del bosque, en busca de tranquilidad. Pero mientras instalaba su equipo de grabación, empezó a sentirse inquieto por algo que había escuchado. ¿Qué pasó, Dani? Hello. ¿Dani? Hello. ¿Dani? You got a bit of that. There's nobody here. I'm going to put it down to just being something behind me here. But it sounded like human footsteps. Mientras caminaba, oyó un ruido extraño, como si fueran pasos humanos a su lado, pero estaba completamente solo. Y si realmente hubiera alguien cerca de él, lo habría notado. Lo perseguía el sátiro del bosque, amigo. Trató de ignorarlo, diciéndose a sí mismo que no podía pasarse todo el video obsesionado con el sonido. Sin embargo, los ruidos no se detuvieron, ni por un segundo. Después de montar su tienda de campaña y acomodarse dentro, volvió a escuchar otro sonido misterioso afuera, como si alguien pasara caminando cerca. Trató de descartarlo nuevamente, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando revisó la grabación, confirmó que el sonido era real. Y, sin embargo, no había nadie en la zona. Para este punto, su ansiedad comenzó a aumentar rápidamente, ya que cada vez escuchaba más ruidos extraños fuera de su tienda. Pero cada Vaya Loli, ¿no te parece? vez que salía a revisar, no veía a nadie. Y lo más inquietante, los sonidos captados en la grabación parecían imposibles. Se escuchaban pasos secos y crujientes, a pesar de que el suelo estaba húmedo y embarrado. Por mucho que intentara convencerse de que solo estaba imaginando cosas, Daniel no dejaba de oír los sonidos. Amigo, cuando pasan esas cosas vos tenés que recordar algo. Nunca estás imaginando cosas. Nunca. Nunca. Nunca en la vida estás solo imaginando cosas. Nunca. Eso no pasa. En ese momento, supo que tenía que cambiar de lugar y salir del bosque. Más tarde describió los ruidos como similares a los de un animal, aunque imposibles de definir con más precisión. Lo único que tenía claro era que debía salir de allí lo antes posible. Nunca llegaría a saber qué fue lo que escuchó aquella noche. Se lo cogieron, güey. Nivel 3. Falso control policial. Pasaba apenas la medianoche de una noche de septiembre en 2019, cuando un oficial del Departamento de Policía de Albuquerque, que iba de camino a casa, notó lo que parecía ser un control de tráfico cerca de la 4th Street y la I-40. Un supuesto agente de tránsito había detenido un SUV y estaba interrogando al conductor. Pero algo en la escena le resultó extraño al oficial de Albuquerque. Para empezar, el agente no conducía un vehículo oficial. En su lugar, usaba un coche civil con luces rojas y azules parpadeantes. Además, vestía ropa común, sin ningún uniforme policial, salvo una extraña placa en forma de estrella en su cinturón. Y lo más sospechoso de todo, parecía increíblemente joven. El oficial de Albuquerque decidió acercarse y pedirle su identificación, creyendo que así aclararía la situación. El supuesto agente se identificó como Brendan Wyszynski, afirmando que llevaba 3 años trabajando para la oficina del sheriff del condado de Bernalillo. Según él, había detenido el Wyszynski SUV porque circulaba a 120 millas por hora en la autopista, pero algo seguía sin cuadrar. Cuanto más lo interrogaba, más crecía la sospecha.
Wyszynski no pudo presentar ninguna identificación oficial. Su año de nacimiento, 1994, no coincidía con la información del registro del vehículo, lo que sugería que ni siquiera era su coche. Tampoco llevaba el equipo ni el uniforme adecuado para un oficial de tránsito. Fue solo en ese momento cuando admitió que no era, y nunca había sido, un policía. Había comprado la placa en línea y se había inventado toda la historia para hacerse pasar por un agente y extorsionar a los conductores con sobornos. Wyszynski fue arrestado y acusado como adulto por suplantación de un oficial de policía. Durante el interrogatorio, cambió su versión varias veces, llegando incluso a afirmar que la placa pertenecía a su padre fallecido. Una historia que la oficina del sheriff no pudo confirmar. Al final, lo único seguro era que había mentido sobre ser policía. Pero todo lo demás seguía siendo un completo misterio. Pesca junto a una presa activa. En 2022, un youtuber llamado Skyler o The Sky Life decidió hacer un video de pesca, pero quería hacerlo en un lugar único y diferente. Si se lo lleva la corriente, te juro que me voy a jijear como nunca nadie se ha jijeado en la vida. Eligiendo un banco junto a la muy activa presa de Phoenix. Las señales en la zona advertían del peligro y pedían a las personas que no pescaran en el agua. La indicación oficial era que, si se escuchaban 3 sirenas fuertes, significaba que la presa estaba a punto de liberar agua y provocar una inundación. Pero Skyler no les prestó atención. Pensaba que las probabilidades de que eso ocurriera eran tan bajas que no valía la pena preocuparse. Al principio, la experiencia de Skyler fue increíble. Después de varios intentos fallidos, empezó a sacar una gran cantidad de impresionantes peces. Se jijean los jijeadores. Algunos de boca chica y otros de boca grande iban saliendo uno tras otro, y él sentía que estaba a punto de atrapar uno realmente grande. Un gigante, un pez no identificado que nadie había visto antes. Che, igual pescó bien, ¿eh? Pero de repente, su jornada de pesca se vio interrumpida por un ruido ensordecedor, una sirena. I got 2 more sirens. Uh-oh. I'm almost back. Skyler supo al instante que eso no era nada bueno. Y poco después, se escuchó una segunda sirena. Sabiendo que el agua estaba a punto de ser liberada de forma extremadamente rápida y peligrosa, tuvo que correr por las rocas resbaladizas hacia un lugar seguro, exactamente como las señales le habían advertido. Tuvo que mantenerse calmado a pesar de que estaban a unos pocos momentos de ser arrasados por el agua. Cuando finalmente logró ponerse a salvo, se dio cuenta de que no había una tercera sirena. Todo había sido una falsa alarma, probablemente activada para disuadirlo de pescar en la zona. El agua no subió, ni iba a subir. En su prisa por escapar, Skyler se lastimó la pierna, otro riesgo que las señales habían advertido, aunque al menos disfrutó de la pesca mientras pudo, a pesar de haber desestimado inicialmente. ¡Se jijearon de él! ¡Se jijearon los jijeadores! ¡Se lo jijearon! ¡Se jijearon de él! Las advertencias en la zona. Finalmente tuvo que admitir que debería haberlas escuchado. Les dijo a sus seguidores que respetaran las advertencias. Recién ahora le decís cuando casi te morís. Bien. Que fueran responsables y que no pescaran cerca de una presa activa. Encuentro con orcas. En Noruega, un grupo de turistas subió a bordo de un gran bote de madera, con la esperanza de ver algunas orcas en su hábitat natural. Por supuesto, no había garantía de que pudieran ver alguna. Pero justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tuvieron suerte. Una orca pasó cerca de su bote, y luego otra, y otra más. En cuestión de minutos, se encontraron en medio de un enorme grupo de orcas, con docenas de ellas rodeándolos y pasando cerca de manera tranquila. Era una vista impresionante. Pero, por supuesto, todos estaban aterrados. La orca es el animal más grande del planeta. Un depredador ápice que ha ganado más que bien su reputación en el mundo. Aunque generalmente no atacan a los humanos, ha habido múltiples casos en los que sí ha sucedido. En 1972, un surfista en California fue mordido en la pierna por una orca, pero sobrevivió. En 2005, un niño de 12 años en Alaska fue tocado por una mientras nadaba,
pero no resultó herido. Y en 2014, un buzo en Nueva Zelanda fue arrastrado bajo el agua por uno de estos animales que agarró su bolsa de pesca, pero logró escapar ileso. Todos los demás casos de ataques o muertes de humanos por orcas han ocurrido en cautiverio, pero eso no significa que ver tantas tan cerca no sea aterrador. Afortunadamente para estos turistas, las orcas no tuvieron interés Yo veo 8 orcas y me cago. en hacerles daño. Sótano oculto descubierto. Un hombre se mudó recientemente a un apartamento tipo estudio en Inglaterra, habiendo aceptado el alquiler sin siquiera verlo antes. El costo de vida en el país había aumentado enormemente, y lo único que quería era un espacio pequeño y agradable a un precio asequible. Pero cuando llegó el día de la mudanza, y vio su nuevo hogar por primera vez, empezó a darse cuenta de por qué el precio de alquiler era tan bajo. El ambiente del lugar era extraño. Era un edificio antiguo y hermoso con techos altos, de diseño tipo monasterio del siglo XIX, con espejos por todo. Pero cuando algo es tan bueno y no es caro, es porque tiene algo. Esas casas siempre tienen algo, amigo. Cuando algo es tan bueno y es tan caro... Todas partes. Pero el dormitorio era tan pequeño que ni siquiera podía estar de pie. Sin embargo, nada de eso se comparaba con lo extraño que era el descuido que tenía en general. Rarete, ¿no? Él pensó que el apartamento tenía un almacenamiento adicional debajo del suelo, pero cuando lo abrió, descubrió que bajaba mucho, mucho más profundo de lo que había anticipado. Raretón, rarete. Solo en su casa a las 10 de la noche, con nada más que una cámara y una linterna, se aventuró a bajar al sótano, lo que describió como el calabozo, el cual estaba cubierto de grafitis, con una ventana tapiada, una extraña zanja con una reja que él sospechaba que era una tumba, y lo que parecía ser un banco de ladrillos o un altar sacrificial. Todo indicaba que era un lugar ceremonial de sacrificios, pero el calabozo era aún más grande. Cuanto más se adentraba, más claro se hacía por qué el precio de alquiler era tan bajo. Cualquiera que hubiera ido a ver la propiedad habría visto la sala de sacrificios y se habría ido corriendo. El calabozo estaba conectado a electricidad, y él podía escuchar los sonidos de los vecinos arriba, quienes probablemente no tenían idea de lo que sucedía justo debajo de sus hogares. Un periódico Rarete, dejado atrás tenía la fecha de 1984, lo que sugería que el lugar había estado en uso durante mucho, mucho tiempo. Pero ¿para qué se usaba? Nunca lo sabremos. Y no creo que este hombre quiera saberlo. Puente Rarete. satánico espeluznante. En el verano de Rarete. Rarete de verdad. 1999, Chris Childrey estaba produciendo un informe para la revista de arte y literatura de la escuela secundaria George Washington, llamada Juontes, filmando imágenes del puente de Satanás en Virginia. El video comenzaba con tomas de cadáveres de animales, algunos de ellos como esqueletos completos, otros simplemente restos metidos en una bolsa de basura y dejados en una zanja, aunque no había forma de saberlo con certeza. La presencia de ciervos sugería que esto podría ser obra de cazadores, quienes no tenían ningún propósito con los animales que tan cruelmente habían matado. Pero cuanto más filmaba Chris, más convencido estaba de que esto no había sido obra de cazadores. Podría haber sido gente realizando sacrificios rituales en nombre de Satanás. Eso puede sonar exagerado, pero cuando se aventuró debajo del puente para investigar más a fondo, Chris encontró toda la prueba que podría haber esperado encontrar. Había encontrado 5 piedras dispuestas en una formación de pentagrama, con arena y cenizas entre ellas, una formación típica de las prácticas ocultas. Descubrió un pedazo de papel quemado, identificado como un folleto religioso con Juan 3:16 en él. Y junto a todo esto, también había velas negras, típicamente asociadas con rituales satánicos, presentes en la zona. Todas las señales de prácticas ocultas estaban ahí, y aunque nunca las grabó por respeto, Chris había visto múltiples cadáveres humanos alrededor del puente durante 1999 y 2000. Un patrón inquietante que solo lo convenció más de que los satanistas estaban operando por toda Virginia, y estaban sacrificando seres vivos para apaciguar a Satanás. Chris finalmente dejó de visitar el puente por completo, aterrorizado por lo que había visto durante los años, pero en los posteriores a sus grabaciones. Qué tranquilos, ¿no? El puente de Satanás se ha convertido en un lugar de encuentro más común para los adolescentes, con menos prácticas satánicas evidentes, al menos que sepamos. Nivel 4. Sophia McKenna y Spencer Mugford. En las primeras horas del 27 de mayo de 2018, Sophia McKenna y su amigo Spencer Mugford emprendieron lo que se suponía sería una noche de aventuras al faro de New London Ledge. ¿A qué nos referimos con noche de aventura? Chavales, ¿a qué hacen referencia cuando dicen noche de aventuras?
qué queremos hacer referencia cuando alguien dice noche de aventuras? Cuando los dos se van de noche de aventuras. ¿Tuvieron sexo? Spencer era estudiante en el campus Avery Point de la Universidad de Connecticut, ubicado en Groton, un campus bien conocido por sus credenciales marinas. Los dos tomaron un velero de 14 pies, de color blanco y azul sin mástil de la marina de la escuela, y comenzaron a remar hacia el faro, que estaba a unas 2 millas de distancia. A las 2 de la mañana, Spencer publicó una foto en Snapchat mostrando a Sofía en el faro. Esta sería la última comunicación conocida de cualquiera de los dos. Entre las 2:05 de la mañana y 2:09 de la mañana, la madre de Sofía, Michelle McKenna, recibió 7 llamadas perdidas desde el teléfono de Spencer. Desafortunadamente ella estaba dormida y no las vio hasta más tarde, cuando ni Sofía ni Spencer tuvieron noticias al día siguiente. Sus familias presentaron denuncias de personas desaparecidas. La Guardia Costera, junto con agencias locales y estatales, inició una operación de búsqueda exhaustiva, cubriendo 2.025 millas cuadradas durante 71 horas. 2 días después de su desaparición, el casco del bote que usaron apareció en una playa en Nueva York, pero no había señales de ellos. El 8 de junio de 2018, un navegante hizo un macabro hallazgo: el cuerpo de Spencer, flotando en el agua, a unas 2 millas al sur de Avery Point. La causa de su muerte fue determinada como ahogamiento. A pesar de intensas búsquedas, Sofía nunca ha sido encontrada. En el momento de su desaparición, Sofía medía 5 pies 9 pulgadas, pesaba 130 libras y tenía cabello castaño y ojos azules. ¿Cuántos son 130 libras? 60 kilos por ahí, ¿no? Tenía varios tatuajes distintivos, incluyendo frases en su pie y tobillo, una luna creciente en su cintura y flores de cerezo con una mariposa en su hombro. Todos rasgos fácilmente reconocibles, pero ninguno de ellos fue visto. Los investigadores teorizaron que, después de atracar en el faro, el bote pudo haberse soltado. Spencer, un nadador fuerte, pudo haber intentado recuperarlo, pero luchó en las frías y oscuras aguas. Sofía, que no era una nadadora fuerte, pudo haber intentado ayudarlo, lo que habría llevado a ambos a meterse en problemas. La desaparición de Sofía McKenna sigue siendo un misterio. Su familia sigue aferrándose a la esperanza de que todavía pueda estar viva, manteniendo un grupo en Facebook llamado Finding Sofía McKenna, para mantener su caso en la mirada pública. Pero, ¿por qué fueron a coger al muelle? Pregunta totalmente seria, amigo. Niños desaparecidos en el bosque. A finales de septiembre de 2021, 3 niños pequeños, de 2, 6 y 7 años, desaparecieron en el Bosque Nacional Sam Houston, cerca del condado de Montgomery, Texas. Los niños habían tomado un sendero común que conectaba sus casas, pero se apartaron del camino para jugar en un arroyo seco. Cuando terminaron, pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. La oficina del sheriff del condado de Montgomery recibió el informe inicial sobre los niños desaparecidos Literalmente Stranger Things. alrededor de las 7:55 de la noche del jueves. Pero, a medida que caía la noche y la lluvia comenzaba a caer, las preocupaciones por la seguridad de los niños aumentaron. Debían ser encontrados rápidamente, o podrían no ser encontrados en absoluto. Se lanzó una operación de búsqueda a gran escala, involucrando agencias de la ley de varias jurisdicciones, personal del Departamento de Bomberos, el equipo de búsqueda y rescate del condado de Montgomery, helicópteros, drones y perros de rastreo K9. ¿Qué, Mauli? De toda la noche, los esfuerzos de búsqueda continuaron en la densa área forestal, revisando cada rincón posible. Los niños, siguiendo el consejo de sus padres, se refugiaron bajo un árbol caído y permanecieron en un solo lugar, esperando que llegara la ayuda. El viernes por la mañana, un voluntario local, familiarizado con el bosque, se adentró a buscar a los niños. Alrededor de las 9:30 de la mañana, localizó a los niños en un área al menos a 1 milla de donde se pensaba que habían entrado en el bosque, inicialmente luchando con un servicio celular deficiente. El voluntario finalmente pudo contactar con el 911. Los despachadores triangulaban su posición y guiaron al sargento Jason Smith, de la oficina del alguacil del precinto 2 del condado de Montgomery, hacia su ubicación. El video de la cámara corporal capturó el momento en que el sargento Smith encontró a los niños y al voluntario. Smith guió al grupo fuera del denso bosque, usando la brújula de su teléfono para la navegación. Cuando su teléfono dejó de funcionar, hizo que otros respondientes activaran sus sirenas para guiarlo en la dirección correcta. Una milla es 1.6 kilómetros. ¡Buah! Después de una caminata de unos 20 minutos, emergieron del bosque y se reunieron con los primeros respondedores que los esperaban. Los niños fueron evaluados por el personal de Montgomery County EMS y confirmados como no lesionados antes de reunirse con sus familias aliviadas.
marcando una enorme victoria en lo que podría haber sido una tragedia inimaginable. GoPro captura sonidos en una cueva. Los Action Adventures Ay, qué miedo. Twins habían dado con algo grande. En medio de la nada, en algún lugar de las montañas Apalaches, habían encontrado un inexplicable tubo en medio del bosque. Ahora regresaban para descubrir qué, exactamente, había dentro. Les tomó 3 horas caminar por las montañas, atravesando hiedra venenosa y adentrándose lo suficiente en la nada para encontrar el tubo. El audio va desfasado un poquito. Ataron una cuerda a su GoPro y la comenzaron a bajar lentamente por el tubo. Pero, para su sorpresa, el tubo seguía y seguía, y seguía. Los primeros sonidos que captaron no eran nada especiales, solo el sonido metálico por un rato. Pero entonces, todo cambió. Podían escuchar agua allí abajo, pero cada vez que enfocaban con la linterna, solo veían otro tubo en el fondo, uno con el que la GoPro nunca parecía hacer contacto. Los gemelos estaban convencidos de que había algún tipo de sistema de cuevas debajo, tal vez un río o algún cuerpo de agua pequeño. Pero lo más extraño estaba Bajaron la GoPro y se escuchaba. por ocurrir. La GoPro comenzó a captar sonidos extraños, respiración pesada y pasos, como si la cámara estuviera justo al lado de alguien. Grande, Nixon. Pero la GoPro no había tocado nada sólido. Continuó bajando, tal como lo había hecho hasta ese momento. Simplemente no tenía sentido. Cuando recuperaron la GoPro, volvieron a enfocar la linterna dentro del tubo, con la esperanza de ver algo que aclarara lo que estaba sucediendo abajo. Pero, nuevamente, solo podían ver algún tipo de metal reflectante en el fondo, lo cual les pareció imposible. La GoPro había bajado tan profundo que seguramente habría tocado el metal. En cambio, simplemente continuó bajando sin detenerse. Los gemelos mantienen hasta el día de hoy que este tubo está equivocado de alguna manera, que hay algo extraño en él que simplemente no tiene sentido. Tal vez sea un sistema de cuevas, tal vez un río subterráneo, pero el tubo nunca parece terminar, y lo que hay allí abajo sigue siendo un factor inquietante e inexplicable. Escuela abandonada. Durante más de 13 años, la escuela primaria Robert Fulton en Cleveland, Ohio, ha estado abandonada, dejada a su ¿Por qué los Givercitos quieren ir a esa escuela? suerte para deteriorarse y desmoronarse. Sin embargo, los youtubers y exploradores urbanos ahora la consideran uno de los mejores lugares para investigar, entre ellos Chris Hill. Chris, del canal Urbex Hill, El audio va a veces un poco adelantado, a veces un poco atrasado. ya había explorado la escuela una vez en 2022, ¡Este ya lo vimos! encontrándose con cosas realmente O sea, el mismo pibe hizo en el otro. inquietantes. Pero habían pasado 2 años, y quería ver cuánto había cambiado, y qué tan deteriorada se había vuelto. Cuando entró al edificio a la 1 de la mañana, pronto se dio cuenta de que el lugar se había deteriorado aún más, hasta el punto de ser estructuralmente inestable. Las escaleras crujían tan fuerte bajo sus pies que podrían colapsar en cualquier momento. El nivel superior de la escuela parecía estar en sus últimos días, pero Chris miraba más allá, y lo que vio eran signos de advertencia aún más preocupantes. Había garabatos en las paredes por todos lados, mensajes como «No explores solo» y «Prohibido el paso», lo que sugería que personas habían estado allí no mucho tiempo antes. En las aulas, encontró evidencias de que personas habían estado viviendo en la escuela, probablemente la noche anterior. Había escuchado ruidos en el edificio desde que entró, pero no había visto a nadie. Y en contra de su mejor juicio, decidió seguir adelante y explorar más. Desafortunadamente, estaba a punto de encontrarse con lo que nunca podría haber anticipado: un hombre gritando. Chris no tenía idea de quién era ese tipo, de dónde había salido o qué quería, pero fue suficiente advertencia para salir corriendo de allí. Cuando finalmente salió de la escuela, Chris reflexionó sobre toda la experiencia, concluyendo que el hombre probablemente era un mendigo. Qué miedo, de verdad, yo ya me voy. Somebody's in there. Oh, shit. I don't know if he's chasing me, but this.
scared the Como para no cagarte. vez pensó que Chris estaba robando o tomando su territorio. Pero, cuando volvió a revisar las grabaciones más tarde, se dio cuenta de algo escalofriante. Nunca estuvo realmente solo. La figura había sido vista antes, moviéndose discretamente de una habitación a otra, siempre observando a Chris desde el fondo. Nivel 5. La nota y los sostenes. En agosto de 2020, ¿Cómo que la nota y lo sostiene? un hombre llamado David usaba la aplicación Randonáutica, una app diseñada para generar coordenadas aleatorias para que los usuarios exploren nuevos lugares. David pensaba que las que le habían dado lo llevarían a algo fascinante, incluso emocionante, pero cuando llegó al lugar, encontró algo completamente inquietante y raro. El lugar estaba hecho un desastre, con una luminaria de fuego en medio de un claro y varios objetos extraños alrededor. Había sostenes perfectamente El colocados Tottenham le va ganando al PSG 2-0. ¿Sí? ¿En serio? ¿No? en una rama de árbol, paquetes de condones esparcidos por el suelo, y una nota manuscrita pidiendo un número de teléfono móvil. David sabía que todo esto era extrañamente perturbador y algo macabro. Los sostenes y los condones sugerían algún tipo de actividad adulta e íntima, pero la luminaria de fuego era un añadido inquietante a toda la situación. Comenzó a sentirse como si muchas mujeres hubieran llegado a este lugar, solo para ser dañadas o sacrificadas, aunque sabía que lo más inteligente sería irse inmediatamente sin pensarlo ni un segundo. Algo lo impulsó a dejar su número de teléfono en la nota, como se pedía. En su mente, pensó que sería el comienzo de una larga aventura o, tal vez, de una pesadilla inquebrantable. Pero no recibió respuesta por un tiempo. Pensó que todo era una broma rara que nunca iba a llegar a nada. Aunque luego, de repente, recibió un mensaje de texto de un remitente desconocido. Al abrir el mensaje, David se horrorizó al ver que el remitente le había enviado la dirección de su propia casa. David sabía que solo había dejado su número de teléfono, pero ahora estaba convencido de que alguien lo estaba acechando. Nadie sabe qué sucedió con David después de esta parte de la historia. Y hay muchas preguntas sin respuesta sobre la escena que encontró en el bosque, pero ninguna de ellas podrá ser respondida, y aquellos que quizás sepan la respuesta probablemente ya no están por ahí para compartirla. ¿Y por qué no puede dejar su número? Apetor, Tor Eckhoff. Tor Eckhoff, conocido en internet como Apetor, fue una gran estrella de las redes sociales, con más de 1.200.000 seguidores en YouTube y contenido que acumuló más de 389 millones de vistas. Apetor se había ganado una gran base de fans mostrando videos de viajes que mostraban los hermosos paisajes de su hogar, Noruega. Pero Apetor no era solo un creador de contenido común. No se conformaba solo con mostrar la belleza de su tierra natal. Le gustaba realizar hazañas peligrosas e inimaginables, generalmente involucrando patinaje sobre hielo delgado, zambullirse en aguas heladas y beber vodka en condiciones extremas. Y sus seguidores lo adoraban por eso. Un día publicó un video titulado "No estoy muerto, hoy tengo 57 años". Era su cumpleaños número 57, y estaba haciendo básicamente todo lo que sus seguidores esperaban de él. Estaba sumergido en lo que parecía ser una bañera al aire libre congelada, bebiendo vodka directamente de la botella. Lo que sus fans no sabían es que sería la última vez que lo verían. El 27 de noviembre de 2021, Eckhoff estaba filmando un video en Jakobsdam, cerca de la ciudad de Kongsberg, Noruega. El video iba a ser uno de sus típicos trucos, en los que patinaba sobre el agua congelada del lago. Pero esa vez, el hielo se rompió y lo arrastró al agua helada. Los testigos escucharon sus gritos de auxilio a la distancia y rápidamente alertaron a los servicios de emergencia. En poco tiempo, los buzos lograron rescatar a Eckhoff del lago helado y fue trasladado en helicóptero al hospital Ullevål de Oslo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no sobrevivió a sus lesiones el mismo día. Había permanecido demasiado tiempo bajo el agua y los médicos no pudieron salvarlo. La noticia de su muerte fue un gran impacto para sus seguidores, especialmente porque, solo unos días antes, había publicado el video celebrando su cumpleaños número 57. En su honor, sus fans compartieron mensajes sobre cómo sus videos les trajeron alegría. Su pareja, Concha la madre. Tove Skjerven, compartió un emotivo mensaje en Facebook, describiendo la pérdida como indescriptible y agradeciendo a Eckhoff por los recuerdos compartidos. Aunque ya no estaba vivo, su memoria nunca moriría. Accidente de avión en el aeropuerto de North Perry. En noviembre de 2019, un estudiante piloto volaba solo en un Cessna 172, una aeronave conocida por ser amigable con los pilotos novatos. Sin embargo, algo
No sé si son tan amigables. No iba bien durante el vuelo. En su aproximación para aterrizar en el aeropuerto North Perry, en Pembroke Pines, Florida, el piloto enfrentaba dificultades. El procedimiento de aterrizaje no estaba siendo tan fluido como normalmente lo era. Cuando finalmente las ruedas del avión tocaron la pista, el avión inmediatamente se desvió a la derecha fuera de la pista, deslizándose hacia un área de césped cercana. El piloto... Chavales, yo la verdad estoy disfrutando estar así días chill, variando el contenido, viendo Iceberg, top de cine, top de música. Hoy podemos hacer eso. Si sale algún noti, lo vemos. Si sale algo de Perú, lo vemos. Pero vamos, día chill de Iceberg. No parecía poder detener el Y de avión, cosas. que chocó y dañó 2 señales del aeropuerto hasta que finalmente se detuvo con un fuerte impacto. La policía local y los equipos de rescate de bomberos respondieron rápidamente al lugar del accidente, con la oficina Bien, del sheriff Peña, también bien. proporcionando su apoyo. Milagrosamente, el piloto sobrevivió, logrando salir del avión sin necesidad de ayuda de emergencia. Sin embargo, sufrió algunas lesiones en el accidente, que las autoridades calificaron como menores. Como medida preventiva, los servicios de emergencia transportaron al piloto a un hospital local, con lo que se describieron como lesiones no mortales. Sin embargo, este no fue el último accidente en ocurrir en el aeropuerto North Perry. Desde este incidente en 2019, varios otros aviones han tenido accidentes en la misma pista, sugiriendo un patrón siniestro y escalofriante de mala suerte. Y no todos los accidentes han sido tan afortunados. En 2022, un instructor y un estudiante murieron en un accidente en la pista. En 2023, otro estudiante piloto sobrevivió a un accidente casi fatal, escapando con lesiones en la médula espinal. En 2025, otro avión aterrizó de cabeza, después de un accidente extraño. Cada incidente ocurrió en la misma pista, siempre en pleno día y con condiciones perfectas para volar. Muchos creen que el aeropuerto tiene una especie de maldición única, ya que parece ser la única explicación para tanta mala suerte. Nivel 6. Mancha de un cuerpo en una casa abandonada. En 2020, el explorador urbano Rhythm Rider se adentró en su última exploración, una casa abandonada que alguna vez perteneció a una mujer que murió en circunstancias misteriosas y trágicas. Rider no conocía los detalles de su muerte, pero la casa se había convertido en un lugar popular entre los exploradores urbanos, quienes siempre se sorprendían con su condición. Al momento de entrar, Rider entendió por qué. La casa estaba casi completamente intacta, casi como una cápsula del tiempo que conservaba todo tal como estaba cuando la mujer vivió allí. Claro, había señales de abandono, especialmente la presencia abrumadora de ardillas. Pero, por lo demás, parecía que alguien había vivido allí hasta hace muy poco. Rider exploró toda la casa, desde los dormitorios superiores hasta el sótano, observando cada rincón y lentamente comenzando a reconstruir la historia de la vida de esta mujer. Era una fumadora habitual, como lo indicaba la película de nicotina en las paredes. Su esposo había muerto antes que ella, y había varios estuches de armas por toda la casa, lo que sugería que ella y su esposo eran muy protectores. Pero lo que realmente llamó la atención de Rider fue una mancha en el suelo, una marca humana en forma de cuerpo, justo al lado del andador de la dueña original. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mujer había muerto allí, justo en el lugar donde él estaba parado. Probablemente se había caído y nunca se recuperó. De hecho, es posible que hubiera estado allí horas o incluso días antes de que alguien la encontrara. Sus pertenencias habían sido revisadas, lo que sugería que, finalmente, Quedó la puta mancha, amigo. Es una puta barbaridad. alguien vino a recoger sus cosas. Pero esa mancha destruyó a Rider. Tuvo que dejar de grabar durante 20 minutos para procesar que estaba mirando el lugar exacto donde una mujer perdió la vida. Fue entonces cuando empezó a juntar las piezas. Todos los estuches de armas estaban vacíos, lo que sugería que alguien había entrado en la casa y la saqueó. Tal vez eso ocurrió después de su muerte, pero tal vez sucedió poco antes. Quizás incluso fue la razón de su muerte. Cables peligrosos en los senderos de Rampart Range. En julio de 2017, las autoridades comenzaron a notar una tendencia cada vez más peligrosa en los senderos de Colorado. Se habían colocado trampas de alambre entre los bosques, a una altura tal que un ciclista que viajara a alta velocidad casi con certeza sería decapitado. La primera fue reportada el 2 de julio, poco después de que los senderos se abrieran a las motocicletas para la temporada. Un joven de 18 años estaba montando su bicicleta cuando se enganchó en el alambre y fue fuertemente arrancado de la moto. Sobrevivió a sus heridas, con solo 2 costillas rotas. Sin embargo, este video muestra el descubrimiento de la segunda trampa.
Un ciclista local de dirt bike vio por casualidad el alambre antes de la colisión y rápidamente sacó su cámara para grabar lo que estaba sucediendo. Los senderos están abiertos a Amigo, casi todo el mundo. Se pudo haber matado. Senderistas, caballos, bicicletas y motocicletas. Hijo de puta. Pero era bastante obvio que las trampas estaban específicamente dirigidas a los motociclistas, aunque nadie sabe exactamente por qué. Se sospecha que el culpable podría ser alguien que se oponía al uso de vehículos motorizados como las motocicletas en el área, esperando que, al amenazar con quitarles la vida, lograrían poner fin a su presencia. Pero lo que lograron en realidad fue casi quitarle la vida a alguien para demostrar su punto. Como medida de precaución, el Servicio Forestal de Estados Unidos cerró temporalmente los senderos para todos los usuarios mientras continuaba la investigación. La indignación, sin embargo, se propagó de inmediato. Resulta que este no fue el único incidente en Colorado. Que... Desde hace años, personas desconocidas han estado haciendo todo lo posible para disuadir a los ciclistas de usar los senderos. Los cables para decapitación son solo las últimas en una larga serie de trampas. Las autoridades también han tenido que investigar el uso de tirantes de pinchos, que se utilizan para hacer explotar peligrosamente los neumáticos de las motos y enviar a los ciclistas fuera del sendero, posiblemente hacia la muerte. Otros incidentes han involucrado hoyos cavados y apenas disimulados, con el mismo propósito. Es obvio que alguien en Colorado quiere poner fin a los ciclistas en los senderos, pero exactamente quiénes son esas personas sigue siendo una pregunta abierta para las fuerzas de la ley. Jacob Cockle. El 28 de mayo de 2013, en Cornualles, Inglaterra, un fotógrafo de 28 años llamado Jacob Cockle se dirigía a ver un remolino real. Jacob había sido muy exitoso a su edad, gracias a su enfoque audaz de la fotografía y su amor por el océano. Había capturado algunas de las imágenes más impresionantes y galardonadas del periodismo británico. Esperen que me estoy meando, amigo. Volvió Givel el meón, amigo. Volvió el puto Givel el meón, me estoy meando. Hace como 10 minutos además. Dije, aguanta hasta el final del video. Me meo de una forma, chaval. Me meo de verdad. Te saqué la canción, perdóname. Todo porque no temía arriesgar su vida para obtener la toma perfecta. Esa valentía le había ganado un viaje de 28,000 libras esterlinas a la Antártida. Pero antes de partir, quería una última toma increíble. Jacob fue al Carnsey Pool, un área conocida por sus remolinos, acompañado de su amigo David Rain, quien iba a filmar a Jacob mientras nadaba dentro del remolino. No. Un plan extremadamente peligroso, y que las señales alrededor del área advertían en contra debido a las fuertes corrientes. Pero para hacer la filmación aún más increíble, Jacob insistió en usar una cabeza de caballo de plástico. Cuando Jacob se metió al agua, logró evitar ser arrastrado por la corriente nadando hacia atrás. Un truco que le permitió disfrutar de la emoción con un riesgo mínimo. Pero Jacob quería una mejor toma. Deseaba imágenes bajo el agua. Usando una cámara GoPro, se sumergió para una última toma, pero nunca volvió. Pero vos ves que alguien hace eso y después descubren que se muere. Vos podés decir, pobrecito, no se lo buscó. El show lo mató. A salir a la superficie. Cuando Jacob no emergió, David comenzó a entrar en pánico. Buscó por la zona, mirando en el túnel de drenaje con la esperanza de que Jacob hubiera sido arrastrado allí. Pero no encontró nada. No había señales de él. Luego David lo vio, flotando, boca abajo en el agua en el otro extremo del pozo. A pesar de los esfuerzos inmediatos por salvarlo, incluidos los primeros auxilios realizados por David y un transeúnte, Jacob fue pronunciado muerto después de ser trasladado en helicóptero al Hospital Royal Cornwall. El informe del forense concluyó que Jacob murió por ahogamiento, con rastros de ketamina en su sistema, aunque no en cantidades suficientes como para causar intoxicación. La muerte fue considerada accidental, con el forense reconociendo que Jacob era un nadador competente, pero también un tomador de riesgos calculados. Su muerte prematura sorprendió a la comunidad, y su funeral fue tan multitudinario que la iglesia alcanzó su capacidad máxima. Un año después, el sistema de drenaje del puerto de Haile fue alterado, eliminando la formación del remolino que había fascinado, y finalmente reclamado la vida de Jacob. Los asesinatos y el blog del asesino. El 22 de abril de 2012, Peter Keller, un superviviente de 41 años de North Bend, Washington, asesinó a su esposa Lynette y a su hija Kaylin, disparándoles a ambas en la cabeza. Después ejecutó a sus mascotas,
y finalmente prendió fuego a su casa para destruir las pruebas y cubrir sus huellas antes de desaparecer en el desierto. Pero lo que hizo Peter no fue una decisión espontánea. Durante 8 años, Peter había construido en secreto un elaborado búnker subterráneo de 2 pisos en los densos bosques cercanos a Rattlesnake Ridge. Su fortaleza oculta estaba meticulosamente diseñada y equipada con suministros, armas y municiones. Estaba convencido de que el apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina y que sería implacable y brutal con casi todos. En su mente, los asesinatos fueron en realidad actos de misericordia. Sin embargo, las autoridades estaban en su búsqueda. Los detectives recopilaron pistas de computadoras recuperadas, registros telefónicos e incluso fotografías mejoradas encontradas en la casa quemada. Estas pistas, combinadas con el trabajo tradicional de investigación, eventualmente los llevaron a las cercanías del escondite de Peter. El propio búnker de Peter era una maravilla de la ingeniería casera, construido a 6 metros dentro de una colina. Tenía paredes de cabaña de troncos, múltiples niveles, y estaba equipado con un generador, un escáner de policía y diversos equipos de supervivencia para prepararse para el eventual apocalipsis. A medida que las autoridades se acercaban, ¿Por qué la gente flashea tanto con el apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué? se produjo un tenso asedio de 22 horas. Equipos SWAT rodearon el búnker y finalmente usaron explosivos para penetrar su techo. El 28 de abril de 2012, entraron y encontraron a Peter Keller muerto por una herida de bala autoinfligida. Pero fue solo después de su muerte cuando la policía encontró la evidencia más perturbadora. Un diario en video que Peter había grabado aproximadamente 2 semanas antes de los asesinatos. Los videos lo mostraban hablando de manera casual sobre sus planes para salir de la sociedad y reconociendo la posibilidad de su propia muerte, diciendo: «Siempre puedo dispararme y estoy bien con eso». Al final, todo lo que Peter dijo que haría, lo cumplió. En ningún momento dudó de su plan. Está claro que siempre tuvo la intención de hacer esto. Sin embargo, no está claro si realmente creía en el apocalipsis o si simplemente lo usó como excusa. Elaine Campione Tappe. El 2 de octubre de 2006, Mira cómo está la piba, cabrón. Elaine Campione estaba grabando un video sobre su matrimonio fallido. Cuando tenía 20 años, Frances se mudó a Ontario, conoció a Leo Campione y se casó con él. Pero su relación se deterioró, lo que llevó a un divorcio amargo y una batalla por la custodia. En este video, Frances expresaba de manera agresiva su odio hacia Leo, afirmando que Dios estaba cuidando de los niños que compartían. Las palabras ominosas fueron intensas, pero la realidad detrás de ellas fue mucho, mucho peor. 3 years of physical, emotional, and mental abuse that I endured tremendously by Leonardo Campione, and then the past year from Anna and Diego Campione, the mental and emotional abuse, which wouldn't stop, and I had CAS keep bringing these 2 people into my life over and over again when I kept telling them the amount of mental and emotional abuse it was causing my 3-year-old daughter Serena and I and Sophia. It was horrible and uncalled for. And I want justice to my family for what they have all done to us. I cried out for help. They should have charged him for the assaults he did to me, the assaults he did to my oldest daughter Serena, and they did nothing for us. Sus 2 hijas pequeñas, Serena y Sofía, de no más de 3 años, estaban muertas. Frances las había ahogado en la bañera de su apartamento sin razón aparente. Después de hacerlo, las vistió con pijamas, las colocó en una cama y luego intentó suicidarse. Pero no tuvo éxito, y ahora tendría que pagar seriamente el precio por los crímenes que había cometido. Frances fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado. Su juicio duró 7 semanas, durante las cuales su abogado argumentó que no era culpable por razones de insania. La defensa destacó el historial de enfermedad mental de Frances, que incluía múltiples estancias en hospitales psiquiátricos, intentos de suicidio y delirios paranoides. El argumento, decían, era que esto siempre iba a suceder, pero la evidencia del video volvió una y otra vez, mostrando que Frances estaba psicológicamente presente, muy consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal, y lo había hecho con la intención de hacerle daño a su exesposo. El 15 de noviembre de 2010, un jurado encontró a Frances culpable de asesinato en primer grado. El veredicto indicaba que, a pesar de sus problemas de salud mental, siempre sabía que el asesinato era incorrecto. Ya sé que estaba mute. Yo me muteé para que no escucharan ladrar a los perros. Finalmente, fue sentenciada a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Posteriormente apeló su condena, pero en 2015,
Algunos de estos recursos fueron denegados por el Tribunal de Apelaciones de Ontario. En una decisión controversial, el juez Alfred Stone, quien presidió el juicio, hizo comentarios después del veredicto sugiriendo que, si hubiera tenido el poder, habría anulado la decisión del jurado. Implicó que las acciones de Frances fueron resultado del abuso que había sufrido a manos de su exesposo. Sin embargo, para la mayoría de las personas, sus acciones fueron simplemente injustificables. Es que mataste a toda tu familia, raro justificarte así. Para mí es raro justificarte así, ¿no te parece? ¿Cómo te vas a justificar? No, es que